Padre, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Honorable Senado de la República. Gracias. Bien, secretaria, por favor. Presidente, respecto de la cuenta, se puede decir lo siguiente. Ustedes van a recibir el documento del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en que se refiere a datos mencionados por ellos durante la sesión pasada referido al proyecto sobre Sala Cuna. Son una serie de datos que se les van a entregar en este momento. Presidente, también para hoy día estaba invitada la Organización Internacional del Trabajo con la oficial de programación, señora Patricia Roa, y el especialista en normas internacionales del trabajo, señor Sergio Paichao, quienes se excusaron porque están enfermos los dos. Apareció una enfermedad de repente y no pueden hablar. Una de las invitadas ni siquiera podía hablar. También, presidente, se recibieron las excusas y un documento donde da su opinión la CONAPYME sobre este proyecto. Dice que no pueden concurrir, pero mandan un documento donde dan su opinión respecto del texto que está en estudio. Y finalmente, presidente, dar cuenta de una solicitud de ratificación del Senado, por parte del Senado, una solicitud del presidente de la República para nombrar como consejeros del Consejo Consultivo Provisional a la señora María Cecilia Cifuentes y al señor András Utov por un periodo de 6 años. Esto tiene que verlo la comisión en un momento, se emite un informe y la sala lo resuelve. Entonces, después, presidente, usted decide cuándo lo vemos. El presidente quedaría para el primer lugar de la próxima tabla, por favor. que es, sí, le digo al tiro, que sería el miércoles 28 de mayo. Primer lugar. El primer lugar de la tabla. Nada más, presidente. En la cuenta, por lo menos, nada más. Señora ministra, muchas gracias por estar. ¿Tiene algo que acotar respecto de los documentos? Si no, lo recibimos, ¿no? Presidente, buenas tardes. Sí. Pero es precisamente la solicitud de precisión respecto de los datos mencionados durante la sesión pasada. Hay una serie de datos que está en elaboración aún, por lo tanto va a ser enviada apenas que tiene que ver con los estudios de precios. Ok. Ofrezco la palabra a y la senadora. Si hubiera alguna consulta. No, ok. Ya. El día de hoy vamos a comenzar con las audiencias respecto del proyecto Sala Cuna para Chile y ya se dijo que la OIT no va a estar presente por razones de fuerza mayor, en este caso, por tanto queda pendiente. Y tenemos dos audiencias posibles de ejecutar hoy día, que es la Corporación Humanas y la Confederación... No, ellas no están. ¿Cuál es la otra? Esa, y la doctora y profesora. ECO. Entonces, secretaria, comencémonos. Sí. Presidente, primero entonces la abogada de la Corporación Humana, señora Laura Bartolotti, que está aquí en forma presencial. Ella se va a ubicar ahí. Buen día. Por su intermedio, presidente, saludar a cada uno de los senadores y senadoras integrantes de la comisión presentes. Desde Corporación Humanas, en esta oportunidad queremos exponer sobre el derecho a la sala cuna desde el punto de vista de las recomendaciones internacionales respecto al derecho a los cuidados y a la no discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y, en consecuencia, sobre la necesidad de avanzar en esta legislación. El derecho a sala cuna forma parte de una política integral de conciliación entre la vida laboral y familiar y constituye un componente fundamental del derecho al trabajo en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
se encuentra directamente relacionado con el fin de la discriminación laboral hacia las mujeres, como asimismo que nuestra sociedad avance en corresponsabilidad de género y social en torno a los cuidados, que en el mercado laboral se traduce en que no exista discriminación en torno a quienes asumen las labores de cuidados en la familia. Según la OIT, el acceso a servicios de cuidado infantil adecuados y asequibles es esencial para la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral y debe ser garantizado sin discriminación de género. El derecho, en este caso llamado universal a la sala cuna y entre otras medidas, cobran especial relevancia para avanzar hacia eliminar barreras, brechas e inequidades que hasta ahora impiden el pleno ejercicio del derecho al trabajo de las mujeres sin discriminación, tal cual lo reconoce nuestra Constitución Política de la República. También este derecho constituye, como decíamos, una medida fundamental dentro de los sistemas de cuidados para garantizar la corresponsabilidad de género y social y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el desarrollo de sus proyectos de vida. Para superar los sesgos de género y avanzar hacia la inclusión, el cuidado debe convertirse en una dimensión social que no solo debe garantizarse como un derecho individual, sino como un deber de toda la sociedad. La sala cuna debe concebirse como un derecho también como un derecho de los niños y niñas a ser cuidados y un derecho de las madres y los padres a acceder al trabajo en igualdad de condiciones. Así también lo señala el Compromiso de Buenos Aires del año 2022, que reafirma que los estados deben garantizar servicios de cuidados de calidad como parte de la infraestructura social y que su implementación debe contemplar tanto la diversidad de las familias como los distintos tipos de empleo, incluyendo a los trabajadores informales, independientes y rurales. Respecto a las obligaciones internacionales que ha asumido Chile respecto a los cuidados infantiles y asegurar la no discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, queremos destacar algunas conforme al artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución, relacionadas con la normativa de protección a la maternidad, al acceso al trabajo de las mujeres y a la infancia. La CEDAW, por ejemplo, en su artículo 11, establece la obligación de los estados de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas estereotipadas de hombres y mujeres y respecto a la discriminación laboral contra la mujer por razones de maternidad y su derecho efectivo a trabajar, señala, entre otras obligaciones de los estados, implantar las licencias de maternidad con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo y beneficios sociales y asimismo alentar servicios sociales de apoyo para los padres y madres, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños. También existe la Recomendación General número 23 del Comité de la CEDAW, que indica que las medidas relacionadas con el cuidado infantil deben estar disponibles tanto para hombres como para mujeres, como condición indispensable para eliminar la discriminación basada en los roles tradicionales de género. Finalmente, también queremos destacar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, en su reciente informe del año 2024, respecto a Chile, ha señalado la obligación de que se reconozca que las mujeres están representadas de forma desproporcionada en el trabajo doméstico, incentivando a los hombres para que se acojan a la licencia de paternidad, reforzando las políticas que apoyan la conciliación de la vida laboral y personal, como es la sala cuna, incluidas las modalidades de trabajo flexible y aumentando el número de guarderías asequibles y de calidad, así como los servicios de atención a las personas de edad. Esto relacionado con el derecho a los cuidados. Finalmente, queremos destacar los contenidos que consideramos más valorables del proyecto de ley desde esta perspectiva del derecho a los cuidados y la no discriminación laboral de las mujeres. En primer lugar, consideramos muy valorable el reconocimiento de la sala cuna como un derecho no solo para la madre trabajadora, sino también para el padre y otros cuidadores legales, que es necesario, como señalábamos, para romper los estereotipos de género.
También consideramos muy destacable que la regulación no busca penalizar la maternidad en las mujeres trabajadoras, que puede pasar con la actual normativa y que genera discriminaciones para la contratación de las mujeres, un desmedro en su salario. También valoramos la creación de un fondo que contribuya a financiar el sistema conforme al principio de corresponsabilidad social. También destacamos que la propuesta mantenga los estándares de calidad conforme al derecho a la educación inicial y de cuidados de los niños y niñas. También consideramos muy importante que el derecho reconozca y redistribuya los cuidados de los niños y niñas para que no sea una carga exclusiva de las familias y de las mujeres. Y finalmente que tiene el proyecto de ley también tiene plena coherencia con el principio de corresponsabilidad de género, ya que reconoce que la feminización del trabajo de los cuidados determina la participación de las mujeres en el trabajo remunerado. Finalmente, queremos señalar algunas recomendaciones generales a ser consideradas por esta honorable comisión. En primer lugar, señalar, como todos los proyectos de ley, que estas reformas deben ir acompañadas de recursos para una asesoría técnica a los empleadores, de forma tal que los avances legislativos no aumenten la discriminación por motivos de género en el trabajo. Segundo, que se avance en la protección social de la maternidad de las trabajadoras informales, independientes e incluso las estudiantes respecto al derecho a la cuna. Y finalmente, relacionado con este y otros proyectos de ley que buscan la igualdad salarial, la igualdad de derechos en el trabajo de las mujeres, que siempre deben ir acompañados, ya sea en este proyecto o en otros, de dotar mayores recursos para la fiscalización con el fin de asegurar la correcta aplicación de esta normativa. Muchas gracias, presidente. Componente de la comisión, si hubiera también a la ministra o ministerios que hubieran consultas para la expositora respecto de la exposición como representante de la Corporación Humana. Ofrezco la palabra. ¿Secreto? No todavía. No todavía. Es que No se vaya. Es que no asimilando. Entonces, hacemos la otra. A continuación, presidente, corresponde escuchar la presentación de la profesora y doctora en Derecho del Trabajo, señora Carla Varas, que está vía Zoom, que ahí está, presidente, ya está conectada. Señora Carla, Hola. tiene la... Gracias, muy amable por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. No sé si están viendo la pantalla. Sí. Sí, perfecto. Ya. Voy a comenzar entonces mi exposición, también haciendo un contexto previo en relación con la desigualdad que atraviesa la mujer en el mundo del trabajo y que la principal causa de esta desigualdad está relacionada con el trabajo de cuidados que tradicionalmente cargamos nosotras las mujeres y que eso luego se proyecta en diversas desigualdades en el mundo del trabajo. Se mencionaba recién el tema salarial, pero también están otras discriminaciones que se viven en el trabajo por el hecho de ser mujeres. Entonces, esta problemática central entonces viene vinculada con esta asignación tradicional de roles, donde las mujeres nos es asignado principalmente el rol de cuidadora. Y pese a que durante el siglo XX hay un aumento exponencial del ingreso de las mujeres al mercado laboral, esa incorporación de las mujeres al mercado laboral no vino acompañada de políticas que de alguna manera se hicieran cargo de manera efectiva de la problemática de los cuidados y las tareas domésticas asociadas también a ese cuidado. Y entonces el derecho del trabajo, y específicamente el derecho del trabajo chileno, tiene un pecado original, puesto que perpetúa esa asignación de roles. El derecho del trabajo, de alguna manera y en términos bien simples, lo que hace es
perfecto que la mujer se incorpore al mundo del trabajo, pero para que se incorpore no debe abandonar el rol que le corresponde como cuidadora. Y para que no abandone ese rol, le vamos a consagrar una serie de derechos, hoy en día denominados derechos de conciliación, para que pueda coordinar su vida laboral con su vida familiar y no abandone ese rol. Entonces, esa mirada que tiene el derecho del trabajo es una mirada completamente discriminatoria, porque sigue asumiendo entonces que somos nosotras las mujeres las que debemos desplegar ese rol y debemos combinarlo con nuestras obligaciones laborales y no así los hombres. Entonces, en ese contexto, el derecho del trabajo está construido para un prototipo de trabajador que no es la mujer. A la mujer se le sigue asignando un rol secundario que además debe conciliarla con todas las tareas de trabajo y de cuidado que ello implica. No debe abandonar este rol. Entonces, como les decía, la fórmula son estos derechos de conciliación que representan que hay una tensión entre los distintos aspectos de la vida, principalmente cómo coordino el trabajo remunerado con el trabajo de cuidados que hoy en día no tiene ninguna valoración social, ni mucho menos remunerativa. Y el derecho del trabajo, entonces, acá es una tabla, yo se los dejo a disposición para que puedan ver cómo estos derechos, que principalmente en nuestra legislación están enfocados en periodos de ausencia o también en ciertas formas de conciliar trabajo y vida familiar, son asignados principalmente a las mujeres, y ese es el gran problema del enfoque que tiene nuestra legislación, y el hombre tiene un rol secundario, el padre trabajador tiene un rol secundario, y eso ha generado que históricamente haya un sesgo desde las empresas a la contratación de mujeres, principalmente por los costos asociados a la maternidad. Y por lo tanto hay un castigo a la maternidad. En otros colores están destacados, por ejemplo, en relación con lo que dice con los permisos por cuidado del hijo o hijo recién nacido, el padre tiene un rol completamente marginal. Luego, los que están en verde dicen relación con últimas reformas legales que han incorporado derechos de conciliación con un enfoque de corresponsabilidad, que quiere decir que no solo la titularidad del derecho esté asignado a la madre trabajadora, sino que a ambos progenitores, y que eso va en el sentido correcto. Y ahí en rojo está el derecho a la cuna, que ha sido clásicamente uno de los derechos que impactan este mayor costo de la contratación de mujeres y cómo las empresas tratan de evadir el cumplimiento del derecho a la cuna, teniendo diversas razones sociales, por ejemplo, y de esa manera no tener en cada una de esas razones sociales 20 trabajadoras o más, que de esa manera entonces quedó fuera del espectro de empresas que deben otorgar el derecho a la sala cuna. Voy ahora al análisis entonces del proyecto de ley y en específico de las indicaciones sustitutivas que presentó el Poder Ejecutivo. Bueno, lo primero es que el proyecto aprobado por el Senado es un proyecto que perpetúa esta situación de discriminación hacia la mujer, porque lo que hace es que el derecho hacia la cuna será obligatorio para los empleadores que contratan trabajadoras, que ocupan trabajadoras. El proyecto que aprueba el Senado es simplemente lo que hace en la propuesta originaria es eliminar 20 o más trabajadoras y empleadores que ocupen trabajadoras. Por lo tanto, sigue siendo la contratación de mujeres el factor que gatilla la obligación de otorgarse a la cuna. Y por ende, con eso se perpetúa la discriminación. La indicación sustitutiva en ese sentido creo que va en el camino correcto, porque establece la universalización del derecho a la sala cuna, va a ser una obligación para todos los empleadores sin ningún tipo de apellido, pero sí es necesario apuntar que no es una universalización total, porque esto es para las trabajadoras del sector privado, trabajadores ahora, en términos omnicomprensivos, trabajadores del sector privado, pero no estamos asumiendo qué pasa con la informalidad, qué pasa con el trabajo por cuenta propia. Cuando uno va a la feria el fin de semana, ve a las familias trabajando, que van con sus hijos pequeños, en los días de semana también en distintos rubros de trabajo por cuenta propia, precarizado a su vez, y por lo tanto ahí está la necesaria conexión que tiene que haber entre el derecho laboral con el sistema educativo y cómo entonces hay falencias en relación a la cobertura
de jardines infantiles y salas cunas en este año. Pero sí, por supuesto, es muy valorable que se avance en esta fórmula, al menos desde la perspectiva del trabajo dependiente, hacia la universalización. También se incorpora el enfoque de corresponsabilidad, que también es algo positivo en el sentido de que en el texto actual, esta obligación de tenerse a la cuna para las empresas que contratan 20 o más trabajadores es para los efectos de que las madres trabajadoras puedan dar alimento a sus hijos menores de 2 años y puedan trabajar. La ley cambia esa óptica y creo que correctamente habla de que esto es para que las personas trabajadoras, no solo las madres, puedan dar alimento a sus hijos menores de 2 años y además poder trabajar. Entonces, en ese sentido creo que es positivo. Ahora, los problemas, y voy a tratar de ir rápido por el tiempo que me fue entregado. ¿Qué problemas he advertido primero en relación con el enfoque de la corresponsabilidad? Que luego, como esta es una obligación universal en el ámbito del trabajo dependiente, la indicación sustitutiva se pregunta, ¿y qué pasa si ambos progenitores o personas que están a cargo del cuidado son titulares del derecho a la cuna, están trabajando de manera dependiente, porque ahora es para todos los trabajadores? Y ahí la fórmula que se propone es que de común acuerdo deberán definir quién de ellos lo ejercerá. Y esto es relevante porque dependiendo quién lo ejerza, padre o madre, dependerá cuál va a ser el empleador obligado a otorgar el derecho a la cuna. ¿Cuál es el problema que se ve, que yo advierto ahí, que también se ha señalado en otros proyectos de ley donde se toma la misma fórmula, o que sea por acuerdo de los progenitores, o eventualmente muchas veces la ley también dice que será elección de la madre? Ambas fórmulas perpetúan el rol de cuidado, porque tenemos patrones culturales y muchos estereotipos que probablemente van a llevar a que en ese común acuerdo sea finalmente la mujer la que diga, yo seré entonces la que voy a ocupar este derecho a la cuna, será mi empleador el que va a tener que cargar con el costo de tener que otorgarme ese derecho, que además no olvidemos, este derecho va también unido al derecho de alimentación. Entonces, ese empleador asumirá el costo de la sala cuna, con el aporte que luego voy a comentar del fondo de sala cuna, y asumirá también el derecho de alimentación, los tiempos de traslado asociados para ir a la sala cuna a efectos de ejercer el derecho de alimentación y los costos. Y eso va a generar problemas, porque esto también va, o sea, en definitiva, esta fórmula no soluciona este sesgo que hay de que para las empresas contratar mujeres es más caro. No lo va a solucionar por completo. Es un avance, pero no una solución integral. ¿Qué otras fórmulas se podrían considerar? Yo sé que esto es un tema complejo y que aquí hay que ser bien, bien creativo para hacer el mejor diseño legislativo posible. Pudiera ser que, espérenme, esta es la otra fórmula. Pudiera ser que quizás si ambos progenitores o personas que tienen el cuidado del hijo o hija son trabajadores, ambos empleadores deban concurrir en la misma proporción al financiamiento del derecho a la cuna. No cargárselo única y exclusivamente, si es que mayoritariamente son las mujeres las que van a ejercer este derecho a los empleadores de esas mujeres. O eventualmente, como este derecho es hasta los 2 años de edad, que se comparta primer año un empleador, segundo año otro empleador, y ahí obviamente hay que tomar todas las previsiones en relación a qué pasa si alguno de los trabajadores queda sin trabajo. Pero no sé, a lo que voy es que aquí hay que dar una vuelta si la fórmula del común acuerdo es realmente una fórmula que va a poder superar estas brechas en relación con estos sesgos en relación con la contratación de las mujeres. Segundo problema, solo lo voy a anunciar porque ahí ustedes tienen el PPT a mano. El financiamiento del derecho a la cuna en la propuesta es una obligación de los empleadores y habrá un aporte que dará un fondo de sala cuna que crea esta indicación. Y este fondo de sala cuna se financia principalmente con una cotización obligatoria, que será de cargo de los empleadores del 0,2%, y con las inversiones que genere esos fondos, más unas multas por aplicación de la ley 17.322, que es la ley de cobranza de cotizaciones, etc. Actualmente son los empleadores directamente los que financian. Ahora, estamos claros que en un número bien acotado porque la ley
tiene este corte de que solamente las empresas que ocupan más de 20 trabajadoras, 20 o más van a estar obligados a dar la sala cuna. Pero al menos uno pudiera decir tentativamente, yo no alcancé por el tiempo a preparar datos, que mayoritariamente las grandes empresas hoy en día asumen ese costo sin ningún problema. ¿Y a qué voy con esto entonces? Creo que sigue siendo necesario aún reflexionar si acaso este fondo debe ir para todas las empresas, sin distinguir tamaño. O eventualmente, porque una cosa es preguntarse, ¿es necesario que todas las empresas reciban este aporte para el financiamiento de la sala cuna? Y la otra pregunta sería, está bien, queremos que todas las empresas reciban aporte, pero ¿es necesario que todas las empresas sea el mismo aporte? Porque de alguna manera también es necesario propender a la responsabilidad social, sobre todo de las grandes empresas, y que ellos pueden tener, ya asumen que de hecho ese costo. ¿Por qué entonces quizás enfocarnos más a las pequeñas y medianas empresas, que es donde estaba el porcentaje, donde no hay hasta la fecha otorgamiento del derecho a sala cuna? Ahí yo creo que sí debe haber apoyo por medio de la creación de este fondo o también a través de otras vías como incentivos tributarios, etcétera. Eh, entonces ahí la reflexión es en relación, ¿es necesario o no que este aporte sea para todos los empleadores? Y una última reflexión, con esto voy a terminar. Ahí tienen una imagen, ahí me acordé de mis hijos de 31 minutos. Creo que es necesario también que el proyecto tenga esta idea del lenguaje jurídico claro, porque hay varios, sobre todo cuando se regula el fondo de sala cuna y luego también cómo será el aporte que se va a entregar a los empleadores. Hay partes súper enredadas en redacción. Es necesario avanzar hacia leyes que sean entendibles por los ciudadanos y entendibles por quienes las van a tener que aplicar, las empresas, los trabajadores y trabajadoras. Y no olvidar también, y esto lo digo como madre y como ciudadana, que aquí hay una intersección importantísimo con el sistema educativo y el cómo día a día duele, como uno ve la educación pública, jardines y salas cunas de la Junji que están en abandono, y que si queremos avanzar hacia entender que una medida relevante para que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo es tener cubierta la problemática de los cuidados, deben ser servicios de calidad y suficientes para toda la población que entraría, si es que esto se aprueba, entraría a ser titular de este derecho. Eso, muchas gracias. Gracias, profesor, muy amable. Ya, ahora sí, tenemos las dos exposiciones. La tercera no va a estar por razones de salud, queda pendiente. Y voy a ofrecer la palabra. Ministerio de la Mujer. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer ambas exposiciones y los importantes aportes que realizan, en particular a propósito de la Recomendación General 23 de las expertas de la Convención CEDAW, cuyo examen país tuvimos el año pasado. De hecho, por su intermedio, presidente, con la senadora Carvajal como representante de esta corporación, fue una delegación de los tres poderes. Fue precisamente uno de los marcos jurídicos que hemos contemplado como pilares para esta indicación sustitutiva, en conjunto con el marco internacional, digamos, de derechos de las mujeres y también, si se me permite, la Ley de Garantías de la Infancia, a propósito de la obligación del Estado, a partir de la publicación de esta importante ley, de que todas las políticas públicas que tengan que ver con niñez, aun cuando tengan su origen en el derecho laboral, deban contemplar eso como un marco obligatorio. Y especialmente importante me parece el punto que se señala en el marco del debate sobre la natalidad respecto de la penalización de la maternidad y cómo compartimos el costo efectivo que significa en horas, en costos económicos, pero también la oportunidad que significa el poder cubrirlo de mejor forma, tanto en la propia provisión de empleos como en ingresos fiscales y, como ha dicho la propia OCDE, también en productividad y crecimiento. En particular, quería centrarme en dos puntos que también ha señalado la académica doctora en Derecho Carla Varas.
efectivamente, este es un proyecto que aborda a partir del Código del Trabajo, y eso quiere decir que trabajadores en modalidades informales, trabajadores y trabajadoras, quedan fuera de la regulación del Código del Trabajo. Ahora, se han dado importantes avances respecto a eso. De hecho, se acaba de despachar el nuevo régimen para las ferias libres, que va a contribuir a que muchas de esas personas puedan formalizar, pero en particular acá ha habido siempre dos marcos en los que considerar la cuestión de la sala cuna, y por eso también tenemos una distinción en nuestro país a propósito de la cita de acuerdos internacionales que hacía la abogada Bertolotti, que tiene que ver con que nosotros en Chile no hablamos de guarderías. Nosotros en nuestro país hablamos de sala cuna y educación parvularia, y eso es porque al menos desde la década de los 70 esa es la concepción, la del desarrollo educativo, la estimulación y la educación inicial, y que de hecho incluso en 1978 se otorgó el rol de supervisión pedagógica parvularia a la JUNGI, tal como hemos mantenido acá. ¿Por qué lo señalo? Porque en otros países la discusión respecto al apoyo al cuidado infantil, que en nuestro país es educación, no es apoyo al cuidado infantil, para lo que sí hay otros programas, por ejemplo, nuestro 4 a 7, pero esto es educativo, aparte a través del derecho universal a la educación. Y en ese sentido hay otro campo de cobertura de la educación inicial a partir del sistema BTF, Integra y JUNGI, que tiene que ver con cuál es el origen de su matrícula. Actualmente el Código del Trabajo prohíbe, de hecho, que el derecho a sala cuna se cumpla a través del principal sostenedor, que es el sistema público, a través de BTF, Integra, JUNGI. No está posibilitado. Y de hecho hemos comentado un poco, las cifras vienen en la minuta que fue enviada a esta comisión por su intermedio presidente, de hijos de trabajadoras formales que cumplen su derecho a sala cuna por vías del derecho a la educación a través de BTF, Integra y JUNGI, por trabajar en empresas de menos de 20 trabajadoras. ¿Por qué? Porque actualmente, y eso no está sujeto a modificación por esta normativa, la institución, y eso es común al sistema, tiene la normativa para la matrícula de garantizar el acceso gratuito a la cuna y jardines infantiles a las familias integrantes al 60% socioeconómicamente más vulnerable de la población nacional. Eso incluye toda la población del subsistema de seguridad y oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social, que, como podrán recordar, ahora no es postulable, se automatizó a partir de la integración y la interoperabilidad del registro social de hogares, y aunque si bien el registro social de hogares, que es un instrumento muy complejo de variables, no tiene una casilla específica que sea de informalidad laboral, sí tiene un impacto directo en los ingresos, y por lo tanto la mayoría de la población que está informal ve reflejada esa composición en su puntaje de pertenencia en la escala del registro social de hogares. Y por lo tanto, al ser esto una regulación basada en una reforma al Código del Trabajo, efectivamente exige la existencia del contrato. Pero eso no quiere decir que los hijos e hijas de las y los trabajadores, sean formales o informales, que actualmente no cuentan con este derecho, no tengan posibilidad de matrícula, porque de hecho están cubiertos a partir de las normas propias de provisión de matrícula de la JUNGI BTF Integra. Como bien señala la doctora Varas, es un desafío la cobertura efectiva. Es precisamente por eso que, como parte de este debate, se ha actualizado la legislación. Y en particular respecto a lo que se comenta sobre las normas de común acuerdo. ¿Qué pasa si ambos padres, padre y madre, tienen derecho a sala cuna, son trabajadores formales de aprobarse esta ley? Efectivamente, buscamos el común acuerdo en la indicación sustitutiva. Uno, a partir de una constatación. Los tribunales de familia tienen un nivel de sobrecarga importante, que ha sido de hecho observado por la Corte Suprema a partir de la discusión de sucesivos proyectos de ley.
uno de esos, que sería la sede judicial en donde esto se podría ventilar. En segundo lugar, porque no es deseable desde una perspectiva que no solamente considera en abstracto el derecho a la sala cuna, sino también el país en el que se despliega, donde todos los márgenes de negociación se ocupan para buscar el archivo o la desestimación o el desestimiento de las causas por violencia intrafamiliar. No puede ser el derecho laboral una fuente de nueva judicialización. Esa es una diferencia que tenemos con la redacción anterior que poseía, porque si consideramos solamente a los padres, que era la redacción que venía del Ejecutivo anterior, si consideramos solamente a los padres que tienen la tuición, es un universo muy pequeño y no contribuimos a desanclar el costo de contratación femenina del costo efectivo de la natalidad. Uno es eso. Pero dos, arriesgamos una sobrecarga judicial, pero también un aumento de la violencia contra las mujeres y la sobrejudicialización de temas que no debieran ser materia de controversia por ir por carriles separados. Entonces, sí hemos establecido en las normas de común acuerdo una exclusión, quienes, siendo personas trabajadoras con Código del Trabajo, no van a ser causantes del derecho a sala cuna para su hijo o hija, quienes estén bajo procedimientos de violencia intrafamiliar o que hayan sido constatados como padres abandonadores o madres abandonadoras. También hay un 4%, 3% en el último dato de madres por el registro de deudores de pensiones de alimento, con el fin de poder excluir hipótesis de posible conflicto o violencia. Eso como primero. ¿Por qué se busca el común acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo se constata el común acuerdo en las normas que hemos propuesto para el fondo? A través de quién es el que entrega el documento de matrícula, a quién administra el fondo de sala cuna. Y aquí sí me permito discrepar respecto a la interpretación, porque en el caso de que digamos, he explicado los antecedentes de por qué consideramos que el común acuerdo es el procedimiento más óptimo. No contiene la propuesta del Ejecutivo actualmente en discusión algo que incluya que vaya a ser de mayor costo del empleador cuyo padre o madre es el que opta bajo común acuerdo. ¿Por qué? Porque la cotización es universal respecto a los trabajadores y trabajadoras y por lo tanto es el fondo de sala cuna, lo cual nos parece que también es un punto importante que hemos comentado con las pequeñas y medianas empresas, que les alivia de la tarea de intermediación con la oferta educativa. Es el fondo de sala cuna quien debe encargarse de registrar ese contrato y esa matrícula, chequear que bajo la actual redacción esa matrícula sea en un establecimiento que cumpla con los requisitos que se establecen para la entrega del fondo y, por supuesto, también administrar y proveer el pago del aporte de sala cuna. Y, por lo tanto, no entra en conflicto con la administración, que efectivamente es un costo de administración actualmente para gestión de personas de otros derechos asociados a la conciliación y a la maternidad y paternidad, como por ejemplo la alimentación. Precisamente por eso es uno de los motivos que hemos buscado que esto vaya hacia el fondo de sala cuna para facilitar la carga que implica esto para los sistemas de gestión, especialmente en la pequeña y mediana empresa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra, y a las expositoras. Yo alcancé a leer las cifras que nos entregó la ministra de la Mujer y Equidad de Género respecto de las vacantes, y son cifras bien importantes, ¿eh? 11.274, no, perdón, son más, porque dice que al 22 de abril, o sea, son cifras además bien recientes, 17.877 vacantes en jardines con reconocimiento oficial, donde 11.274 corresponden a Junji y 6.603 a Integra. Y dice que respecto de los niveles de sala cuna,
dice que la mayor cantidad de cupos corresponden a sala cuna. ¿El dato exacto de vacante en sala cuna lo tiene? Sí, si fuera posible. Y sabe, porque a mí me sorprende, porque en realidad nosotros pensamos que la dificultad o que parte de la dificultad es cómo generamos oferta, pero parte importante de la oferta está. Ahora habría que pensar ¿por qué tenemos tanta vacante? Es curioso porque después agregan que la mayor cantidad de cupos disponibles está en la región metropolitana, o sea, uno no podría decir que ahí hay un problema de acceso, que hay un problema de locomoción. Probablemente lo hay, pero no debe ser lo central. Claro, claro. También bueno, que hayan cupos disponibles en la Araucanía, en sectores rurales, eso yo creo que debe ocurrir seguramente en distintos lugares del país. Entonces, yo quería conocerle el dato exacto respecto de vacantes en sala cuna, y porque si esto ya existe, y además existe como oferta pública, porque es la Junji, porque es Integra, ¿qué pudiéramos hacer como para que pudieran prontamente integrarse? O sea, estoy pensando de aquí a la primavera, quizás, que siempre son meses en que hay más entusiasmo, que pasa el invierno, ¿cierto? Pero tenemos aquí una capacidad que debiéramos ocuparla. Eso, presidente, muchas gracias. A lo mejor para reunir varias preguntas, ¿no? Primero, agradecer a las dos expositoras, ¿no? A la señora Laura Bartolotti y a la señora Carla Vargas. Agradecerle ambas exposiciones porque yo creo que son además complementarias. A mí me gustaría esta asesoría de las recomendaciones que hace la abogada Bartolotti en relación a las recomendaciones que realiza hacia la asesoría técnica, porque yo creo que es muy interesante cómo entusiasmamos también a las empresas. Y este dato que dio la ministra la vez anterior, ¿no? Bueno, saludar a la ministra, a todo su equipo, al subsecretario. Si incorporamos un 1% más de mujeres, ¿no es cierto?, la repercusión del 0,4 en el PIB, no era 0,4, ¿no? En el aumento de la productividad. Entonces, si tienen algún dato de esto en las empresas que tienen mayor cantidad de mujeres, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos entusiasmar a que eso ocurra, entendiendo que es una tremenda oportunidad para el país de ir incorporando un mayor porcentaje de mujeres a la vida laboral? Entonces, lo segundo, en relación a lo que planteaba el senador García Ruminot, lo que ocurre es que nosotras las mujeres, en el minuto de evaluar si colocamos o no colocamos un hijo en sala cuna, yo creo que tiene que ver mucho con las enfermedades que se producen en la sala cuna, ¿no? En que tú dices, mira, prefiero no ir a trabajar, quedarme a cuidar al hijo o la hija, porque si trabajo y el hijo o la hija se enferma, soy yo, mujer, la que me tengo que quedar a cuidarlo. Y tú pierdes el trabajo. Entonces, ahí tenemos una cosa muy maquiavélica, ¿no? Maquiavélica. Entonces, al final tú dices, no quiero sala cuna porque prefiero esto otro, mi hijo va a estar cuidado, son los menores años, o sea, son de 2, ¿no es cierto?, a menor edad, pero además porque voy a tener el conflicto permanente con el empleador. Entonces, la pregunta para bueno, eso es lo que me pasó a mí, entonces puedo decirlo en primera persona, pero a la señora Carla Varas, que me parece muy interesante su exposición en relación a la comparación de lo que hemos hecho de los derechos de conciliación y reduce, ¿no es cierto?, la asignación de roles. Yo no sé si está ahí. Sí está. Entonces, profesora, ¿es posible que coloquemos números a esto? Porque saber, por ejemplo, qué es lo que ocurrió con el permiso de postnatal, ¿no? Porque entendemos que son muy pocos hombres los que lo han ocupado. Entonces, a pesar de tener la ley,
¿no es cierto? A pesar de tener la ley, seguimos teniendo este concepto arraigado socialmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? A ver si podemos tener números, porque nosotros deberíamos estimular este derecho. Estimular este derecho. ¿Qué pasa con las vacaciones preferentes, no? ¿Qué pasa con la modificación de la jornada y los turnos? O sea, usted nos ha dado un listado de cosas que hemos avanzado en términos legales, pero no sabemos cuáles son efectivamente el uso de esta ley, las repercusiones que podemos tener para el equilibrio entre hombres y mujeres. A ver si usted nos pudiera, a lo mejor, no sé si los tiene ahora o si nos puede enviar después, porque ahí tenemos una transformación cultural importante que realizar, que si no la hacemos, esto va a quedar en letra muerta, los avances que hemos tratado de realizar aquí en el Congreso. Eso, presidente. Quiero agregar lo siguiente, a propósito de lo que dice mi colega José García. Yo, en esa misma hoja, creo que hay una descripción de los dos niveles en donde está este derecho. La sala cuna, que es de 0 a 2 años, y el nivel medio, que es de 2 y 1 día a 4, y después viene la educación parvularia, que es otro de los tramos que hay que cubrir. Y las coberturas son distintas, pero además se cruza con la población esperada, en que tenemos una disminución. Las razones ya las sabemos, latamente las hemos discutido, pero igual tenemos una cobertura baja, porque está hablando de, para el caso de la cuna está entre el 9 y el 9,3% de cobertura, y el 24,8 al 27 es la cuna mayor. Por tanto, yo diría que hay un tremendo espacio aún, a pesar de la población esperada menor, para dar cobertura, porque evidentemente no nos podemos quedar con lo que allí hay como cobertura, porque es insuficiente respecto de la cantidad de salas cuna y nivel medio que tenemos en el país. Y lo segundo es que claramente hay una situación que los expertos, o si usted, ministra, estuviera en el equipo, porque es diferente tomar la decisión para llevar al hijo o hija de 0 a 2 años a la sala cuna. O sea, hay otras situaciones que tienen que darse, desde el amamantamiento, desde una serie de cosas que tienen que cumplirse, y otros tipos de situaciones que a esa edad son difíciles de sobrellevar. Entonces, si existiera una explicación o algún elemento para hacer más consistente el análisis respecto de la cobertura, sobre todo en el tramo, a mi entender, más crítico, que tiene que ver con el de 0 a 2 años, pero para mí, evidentemente, este proyecto tiene viabilidad porque las coberturas efectivamente son bajas, y esto contribuye a elevarlas claramente. Yo ofrezco la palabra a Loreto, y después para que ambos expositores y la ministra tuvieran la posibilidad de responder. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, a la subsecretaria Donaira, al subsecretario Pablo Chacón. Perdón, yo no lo saludé la semana pasada, no lo tenía conceptualizado como subsecretario, así que felicitaciones, subsecretario. Y qué bueno que el Ministerio del Trabajo esté, por cierto, en esta comisión siempre. Saludar a las expositoras Laura y Carla, y detenerme solo en una consigna tal vez. Yo creo que el perpetuar el modelo cuando uno hace intervenciones en métodos y mecanismos machistas es lo que queremos erradicar de manera a lo mejor más radical. Y coincido con la expositora Carla en el sentido de decir, efectivamente nosotros dejamos mucho, sobre todo en nuestra normativa, cuando queremos hacer cambios que sobrepasen la intencionalidad cultural, viene la discrecionalidad. Viene al que hay que elegir, hay que ver, cuál. Y yo creo que, a mi juicio, a lo mejor yo tengo una visión más radical, habría que hacer de esto una obligación para ambos. Y tal vez, derechamente, sin tanto cuestionamiento, una normativa que obligue también a que esta corresponsabilidad de justicia sea mandatada, más que se deje siempre a la discrecionalidad, porque eso ha significado muchos cambios que son, a juicio nuestro y particularmente para mí, demasiado lentos.
Y creo que tal vez en esa idea podríamos mejorar un poco la legislación, aunque esto pueda también tener consecuencias, pero efectivamente en términos económicos genera un efecto, sin duda, y una debilidad también en la mujer en el empleo formal, pero creo que pienso que de repente podríamos avanzar un poco en aquello. Lo dejo ahí planteado. Lo segundo, más lo técnico, me preocupa la opinión que lamentablemente hoy día nos tiene, no está presente el representante de CONAPYME y de la pequeña empresa. O sea, mi pregunta directamente va a la ministra, por su intermedio presidente, ¿qué pasa con el financiamiento? A mí me preocupa porque no es menor lo que se ha anunciado respecto a otros proyectos de ley si no tenemos una alternativa B. ¿Cómo hacemos si que efectivamente no podemos avanzar? Yo escuché la opinión que dio el senador y colega querido García Rubin, ¿no? O sea que hay de verdad al parecer una complicación allí. Entonces me pregunto es, ¿qué ocurre si es que no logramos en el Parlamento tener los consensos que uno quisiera de justicia tener para aumentar o para generar una cotización de estos 0,2 que signifique la viabilidad de este proyecto? Y si no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer derechamente? A la ministra. Y tercero, más bien en lo técnico. Yo valoro que nuestra región, que obviamente tiene una arraigambre cultural potente a propósito de los nacimientos, tengamos una amplia cobertura, Ñuble y Aysén, entiendo que son la primera y segundo lugar, que me parece fantástico, pero que en definitiva también genera un efecto, y que es justamente que queremos que eso siga teniendo cobertura y que sigan habiendo más niños y niñas, pero mi pregunta va más bien a lo técnico, ministra. ¿Cómo generamos y garantizamos recursos también cuando hay servicios que hacen más o menos lo mismo? Y me refiero a Integra y me refiero a Junji. Yo entiendo que hubo una modificación a propósito de lo que ocurrió con la desaparición de la figura de la primera dama, pero que aquellos servicios fueron incorporados a otros ministerios. Entonces, en ese planteamiento, que es más bien estructural, quisiera preguntarme cuál va a ser el destino que van a tener estas dos organizaciones que, a juicio nuestro, generan dos direcciones, generan dos estamentos institucionales, pero que al final están cumpliendo el mismo rol, o más o menos el mismo rol. Me podrán decir alguna otra cosa, a lo mejor yo no la vislumbro, y eso quiero saber. ¿Qué destino va a haber en esa materia? Y ahí me quedo, presidente. Gracias. Va a parecer un poco extraño, ¿no? Pero, o a lo mejor no, pero ¿hay algún estudio a las dos expositoras, ¿no? ¿Tenemos algún estudio sobre cómo ha ido cambiando la mentalidad masculina en relación a estas nuevas percepciones de crianza y corresponsabilidad? Yo no sé, no he visto estudios de ese tipo. Si seguimos perpetuando esto, o ha existido efectivamente un cambio cultural, y si existe ese cambio cultural, si tenemos o no una estratificación, ¿dónde ha ocurrido con más velocidad? Uno se relaciona con el mundo rural, un mundo rural donde a lo mejor ahí es un poco más lento este cambio cultural, pero uno le da la sensación de que existe el cambio. No sé si está medido, no sé si está estratificado, no sé si hay un concepto distinto en lo cual podamos hacer esto. Y en relación a lo que planteaba la senadora Carvajal, mire, yo creo que primero es fundamental tener el diagnóstico común. Es fundamental, y yo creo que de alguna manera estamos. Segundo, creo que es fundamental que podamos buscar cuáles son los mecanismos y las formas, ¿no?, de cómo hacemos que los niños y niñas puedan tener esta estimulación temprana, y vamos a tener que tener un acuerdo amplio de cómo encontrar las vías de financiamiento. Yo leí lo de la CONAPYME, a pesar de que en el último inciso si lo te podemos tratar de inciso. En el último inciso dicen que esto es importante para el país, que hay que hacerlo, pero que tenemos que buscar la fórmula de cómo inteligentemente lo hacemos. Es que es extraordinario. Pero es que de tres tengo un nieta nomás, entonces no puedo hablar.
Le ofrecemos la palabra a la ministra y después, si alguien del equipo o a la consultora para ministra. Son hartas consultas, así que voy a intentar abordarlas. Pero que puedan quedar planteadas igual, ministra, para las próximas sesiones, pero que tiene que ver con los trabajos de temporada. ¿Qué pasa con mi zona, por ejemplo? Estamos con muchas mejores mujeres temporeras que hoy día están expectantes también de lo que pasa con el estatuto que no ha avanzado. Esto va para el Ministerio del Trabajo. Pero, ¿qué ocurre en esos casos? Tienen contrato. Pero ahí voy. Aquí voy. Ahí está. Sí, ya. Parto por el final. A propósito de las trabajadoras de temporada, me imagino que nos referimos sobre todo a las trabajadoras del trimestre veraniego, que tiene un fuerte énfasis de empleo femenino en turismo y... Ante la televisión, las mujeres que hacen labores, ¿cómo se llama? En las casas, trabajadoras de Dueña de casa. dueña de casa. Así es. Que por favor, y que tienen contratos. Sí. Estamos hablando A trabajadoras domésticas. de casa particular. Sí, ya. Eso. Ya. Ya. Parto por el final nuevo. Respecto a las trabajadoras de casa particular, la norma las incorpora explícitamente al eliminar la distinción respecto a las empresas de más de 20 trabajadoras, pero también a través de las nuevas formas contractuales que tiene el empleo de casa particular cuando es formal, que es el principal desafío que aún seguimos teniendo y que de hecho retrocedimos un poco en el avance en formalización después de la pandemia, ¿cierto? Pero cuando el trabajo de casa particular es formal, está incorporado entonces a través de la eliminación del tope de 20 trabajadoras, pero también a través de la incorporación de la cotización de independientes, porque también hay muchas trabajadoras de casa particular y también otros tipos de servicios que se otorgan a través de la figura de la boleta de honorarios. Ahí la discusión que dimos al interior del Ejecutivo fue hacer lo que fuera más simple y no inventar la rueda. Ya tenemos una forma de cotización para los trabajadores y trabajadoras a honorario y optamos por lo mismo porque la verdad es que en el costo de efectividad crear una distinta solo para efecto del derecho a sala cuna no resultaba conveniente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a las trabajadoras, como se conoce, de la temporada de verano, que es principalmente del sector agrícola agroexportador, pero también muy importantemente en el turismo. Ahí quiero aprovechar de destacar, pero que desde este año y partimos probando en las zonas de alta empleabilidad agrícola, el programa 4-7 se encuentra disponible todo el año, que fue precisamente a propósito no de esta edad, de 0 a 2 años, pero sí a propósito de los niños que tienen de 6 a 12 años, y eso incluye la temporada de verano, como un fomento también al empleo formal. En segundo lugar, que sí es trabajo por temporada o trabajadoras eventuales. Estoy pensando el packing, que creo que era uno de los ejemplos más habituales. Ese trabajo debiera tener un contrato con plazo. Y de hecho, precisamente, y le puedo enviar un detalle, senadora, o a la comisión, tuvimos recientemente una sesión de la Mesa Nacional de Mujeres Rurales, donde en conjunto con los representantes de la Dirección del Trabajo revisamos los efectos de la fiscalización de la última temporada agrícola, con las representantes de las organizaciones de mujeres campesinas y de mujeres, tanto de cooperativas campesinas como de las multisindicales del sector agro. Y estamos preparando el plan de fiscalización para el año 2026, para el verano 2026, pero estamos buscando también un énfasis con los empleadores, que creemos que es fundamental y hay buena disposición en la mayoría. Pero debieran estar incorporadas a propósito de que ya tienen la obligación de contemplar formas formales de trabajo.
independiente del tema del avance del estatuto. Sí. La ley no distingue el tipo de trabajo, no distingue si es trabajo pesado, si es trabajo de temporada, si es trabajo que está sujeto a regímenes especiales, como han sido tratados en esta comisión, por ejemplo, estaba pensando en los buzos, pero sino que tiene origen en la calidad de trabajo formal, ¿ya? El contrato. Eso al respecto. Pasando, hay un grupo de observaciones y consultas que tienen que ver con el vínculo entre la oferta disponible, dónde se ubica y la cantidad de demanda, ¿cierto? Como pueden ver en la minuta que fue enviada por el Ministerio a la Comisión, para efectos de este debate, tal como señala el informe financiero que lo acompaña, se asumió una tasa de uso del 46% para madres con hijos menores de 2 años, así como de una tasa de uso de 20% para padres. ¿Cómo se construyeron esos datos? En base a los datos administrativos de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Eso no es solamente cuántos niños, sino también quiénes son los apoderados inscritos. Porque quién es el apoderado no excluye al padre. Sin embargo, no hay mucha paridad en el grupo de WhatsApp de apoderados, digamos. Por resumir la observación, ¿ya? Pero esos son tipos de datos que se ocuparon también la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene a su haber el registro social de hogares, los datos observados del sistema de relaciones laborales y de la encuesta laboral. Ahí quiero destacar también que los datos que ocupamos para la indicación son de la 9ª encuesta laboral, la ENCLA del 2019, y gracias a la disposición del Ministerio del Trabajo, en la 10ª ENCLA, esta vez se incorpora una pregunta específica sobre el uso de esa lacuna. Así que tenemos algunos datos frescos respecto a empleadores que también pueden ser enviados. Ahora, ¿por qué tenemos 9.000? ¿Qué es lo que conversamos un poco la semana pasada? ¿Por qué sí el reclamo que todos vivimos desde distintos poderes, pero en la experiencia cotidiana es no hay cupo? ¿Por qué entonces hoy día, enfrentados a los datos de matrícula, vemos que tenemos 9.611 cupos en los establecimientos con RO del sistema público? Quiero detallar ahí que son 6.403 que corresponden a Junji. Junji incluye a BTF, porque los jardines vía transferencia de fondos son regulados por la Junji y es a través de ella que se financian, pero también el sistema integra. Al respecto, tiene que ver, uno, y esto yo sé que cuesta creerlo en verdad, pero no por ello deja de ser menos cierto. La verdad es que la construcción paralela de sistemas, y yo no estoy juzgando por qué se hizo, fueron métodos para aumentar agresivamente la matrícula en otros momentos y también donde había otros momentos y otras oportunidades de modernización del Estado, a propósito de interoperabilidad, ¿ya? Pero la construcción de el sistema BTF y del sistema Integra, por cuándo se construyó y cómo se construyó, no fueron hechos de manera interoperable, ni con una gobernanza en común. Y eso quiere decir que yo, mamá, papá, familia, enfrentada a la decisión de postular a un jardín, a una sala cuna, postulo a todos los que me tincan, y es por eso también, aprovechando de reforzar el punto del común acuerdo y responder también la cuestión de qué pasa. Por ejemplo, hay muchos hogares donde el papá tiene trabajo formal y la mamá no. Aquí vamos a tener una nueva capa de niños y niñas con derecho a sala cuna, pero la familia elige la sala cuna por motivos muy diversos que no son susceptibles ni convenientes de poner en la norma. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir el lugar de acuerdo a mi lugar de trabajo, de acuerdo a donde vive mi abuela, las benditas abuelas que cubren la mayoría de esos, ¿cierto? Hay muchos factores que no se pueden poner en la norma porque dejaríamos algo rígido que no cumpliría el objetivo. Y entonces cuando las familias postulan, cumplen los requisitos de BTF, Integra y Junji, postulan a todos. Y si cumplen actualmente, y hasta que tengamos ya la vigencia de la ley de modernización parvularia que ya se aprobó,
si cumplo todos los requisitos en todos los jardines donde postulé, voy a quedar en todos. Y a menos que yo sea una familia comprometidísima con la eficacia del uso del gasto fiscal y tenga tiempo para hacer esa gestión, a menos que mediara un aviso de la propia familia a los que no va a usar, quedaba lo que se entendía como el cupo tomado. ¿Ya? Y es por eso que durante la discusión del proceso del proyecto de modernización parvularia, y por eso esas cifras han ido descendiendo, aunque no estuviera la ley, gracias al trabajo de la Subsecretaría de Educación Parvularia junto al Banco Mundial, se fueron detectando e integrando antes de la ley esos sistemas de datos, lo que permitió, como he señalado, durante el 2024 despejar 11.000 cupos, que como a mí no me deja impresionar porque son 110 jardines infantiles estándar integra. ¿Ah? No, esos son los que hoy al corte del 22 de abril están disponibles. 9.000. El año pasado se lograron despejar, es decir, que estaban duplicados, triplicados o cuatriplicados, 11.000. Es decir, niños que en base a integrar con su RUT figuraban en 3 jardines distintos, quizás. Y ese es el origen, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una primera razón para esos cupos disponibles, pero que ya está en vías de solución a través del proyecto junto al Banco Mundial, pero que además tiene ahora una nueva regulación más fuerte y con herramientas de gestión para el mismo sistema, ¿ya? En segundo lugar, ¿por qué la tasa de uso? No hay ningún sistema de cuidado infantil temprano que tenga un 100% de uso, y eso tiene principalmente que ver no solo con la fuente del derecho y el derecho preferente de la familia, etcétera, sino también con la idiosincrasia de cada familia, ¿ya? Y hay razones de repente muy profundas que tienen que ver con las experiencias de la familia a propósito de quienes estuvieron al cuidado de otros. Por ejemplo, hay desconfianza ciudadana también respecto a la infancia y el cuidado de terceros, lo cual no se expresa solamente en esta cifra, sino en otras también, ¿ya? Entonces, hay ahí una tasa de uso promedio, de acuerdo a la OCDE, en la educación temprana, lo que incluye todos los niveles de educación parvularia, en nuestro país es de 19%. Y la tasa de uso, bueno, se mide en base a lo disponible, la cantidad de niños y cuánto van. Pero en especial, y a propósito de la tasa de uso en particular de Sala Cuna, que es el foco de este proyecto de ley, la tasa de uso de Sala Cuna sufrió una disminución radical, obviamente, por la pandemia. Se ha ido recuperando post-pandemia. En particular, el impulso de la campaña de inmunización con Nirsevimab el año pasado es muy importante porque no hubo lactantes muertos por efectos de la influenza por primera vez en muchos años, y eso va a permitir ir recuperando porque hay un factor de salud. Pero también lo que muestra la evidencia de instituciones internacionales que hacen estas revisiones sistemáticas, como la OCDE, es que cuando se discuten el efecto, hay un efecto también de información disponible. Respecto a sistemas de cuidado infantil, también aumenta la disposición ciudadana a ocuparlos, porque quedan más claro cuáles son sus regulaciones responsables, pero también cuáles son sus beneficios. Porque efectivamente uno puede decir, y lo puedo decir como mamá, que los niños se enferman más cuando van a la sala cuna, pero también mejora su respuesta inmune. Y uno de los problemas que tuvimos en el primer invierno post-pandemia, con la vuelta a la presencialidad, fue que la respuesta inmune de los menores de 2 años era mucho más radical a propósito de haber estado aislados. Lo que las abuelitas decían en cuanto a comer barro, digamos, pero con argumentos más científicos, digámoslo, ¿ya? Pero que también tiene un beneficio, incluso no solamente en estimulación temprana, en desarrollo futuro, en desarrollo motor, sino que también en cuanto a lo que significa para la salud de los niños, es más beneficiosa la sala cuna. Ahora, desde la experiencia de la madre eso es distinto, por supuesto. Ni me diga. La mía alega que se va a ir a huelga. Pero esos son algunos de los datos. Y la última pregunta que señalaba como si tenemos estudios respecto a la disposición de los padres a ocupar estos beneficios, la verdad es que la disposición de los beneficios ha sido
siempre como considerada como una excepción hasta la ley de conciliación. Era como, va a poder tomarlo el padre siempre y cuando sea la última opción, ¿cierto? Por eso fue muy importante lo que se aprobó en este Congreso respecto a igualar las licencias de la ley sana, bajo las distintas hipótesis de cuidado familiar, o en la ley de conciliación. Y como podemos recordar, porque ustedes fueron parte, por su intermedio, presidente, de esa discusión, cambió mucho la discusión desde 40 horas cuando discutimos la banda horaria flexible, que era siempre y cuando la mamá no pueda, más o menos, va a ser una opción de mutuo acuerdo respecto, por ejemplo, de los permisos de vacaciones, del feriado legal preferente durante las vacaciones del calendario oficial del Mineduc. O sea, pudimos avanzar harto en los términos de la corresponsabilidad en muy poco tiempo en este ámbito de discusión. Entonces, no hay estudios de opinión que uno pueda decir que son ampliamente representativos. Sí que podemos decir, la encuesta Bicentenario UC, por ejemplo, que es longitudinal, es decir, abarca hartos años, sí muestra un aumento a la disposición al querer tener beneficios y también una duplicación de la cantidad de personas del país, no solo hombres, que consideran que no se apoya a las familias. Tenemos y podemos creo que, no sé si tenemos, subsecretario, todavía el informe del uso de la ENCLA. Sí, tenemos el 2019 todavía. Sí. Y precisamente a partir de la evaluación de la implementación de esas leyes, también se pueden obtener datos administrativos que vamos a buscar para enviarlos, pero no es que tengamos una encuesta nacional que mida eso, ojalá. Quizás puede ser un desafío para el INE, ¿no? Pero lo que sí nos muestra la encuesta nacional de uso del tiempo, que es la última serie de datos que tenemos y que se actualizó desde el 2015, es que no ha modificado la cantidad de horas efectivas dedicadas al cuidado. Y que de hecho tenemos un porcentaje importante en que el momento más crítico de desigualdad de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado es precisamente en lo que se conoce como los años fértiles, es decir, los 20 y los 30. Entonces podemos de eso concluir que no se ha modificado. Ahora uno podría decir también que los permisos no han sido, que es un punto que se señalaba en recomendación de la CEDAW, los permisos no han sido equivalentes, así que tampoco es que pueda ser comparable la tasa de uso de hombres y mujeres, si no son permisos equivalentes. Sí, y lo último, los datos de matrícula son del 22 de abril, pero como señalaba siempre, bueno, la matrícula de Sala Cuna tiene sus particularidades, como bien se señalaba, muchas familias matriculan en primavera, por motivos obvios, pero también tiene una tasa de inasistencia alta por motivos obvios también. Pero sí podemos, lo que había ofrecido era que pudiéramos ver el detalle en un informe ya más estable, terminado el primer trimestre, por parte de la subsecretaria Lagos para que puedan consultarlos. Pero este es el corte al 22 de abril. Gracias, presidente, que me quedo con lo que señaló recién la ministra, de que va a haber un informe, porque mi pregunta es, que me imagino va a estar en el informe, ¿cuánto es la matrícula hoy? Yo sé que no hay una matrícula exacta, ¿verdad? Porque no hay ninguna forma tampoco, no hay reporte de los establecimientos privados, en fin, pero quizás por lo menos conocer la matrícula pública, que es como la más mayoritaria y que esa sí la podemos conocer. Y yo no sé si es cercana a los 20.000, porque para el primer año dice que los causantes esperados son 20.000, 19.668. Entonces yo no sé si tenemos hoy día esa matrícula o falta todavía para llegar a esa matrícula, hay cupos disponibles ahí o estoy tomando cifras que no corresponden. Pero yo creo que en ese informe que usted señala que nos va a llegar por parte de Educación Parvularia lo vamos a tener. Gracias, presidente. Sí, perdón, ahora sí lo último, presidente, si me permite. A propósito de la carta que envía con un posicionamiento la CONAPYME, al momento de presentar la indicación sustitutiva, como Ejecutivo presentamos esta misma
contenidos ante el Consejo Consultivo de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía. Y una de las principales preocupaciones de ese órgano representativo, tal como señala también en concordancia la Carta de la CONAPYME, tenía que ver con reconociendo la necesidad que está señalado a propósito del punto que destacan de la solidaridad y del interés de los trabajadores y trabajadoras, que era una preocupación a propósito de los costos asociados. Al respecto, yo creo que no tiene ningún sentido desmentir que esto hay un costo asociado al 0,2. Creo que en ese sentido, también se trata de, en este momento, quién está pagando ese costo, que de todas formas existe porque esos niños están. Ese costo actualmente se está pagando en la tasa de contratación femenina, en productividad y en crecimiento. Ahora, es una preocupación que debemos abordar y por parte del Ejecutivo tenemos toda la disposición de poder abordarlo tal como se ha hecho en las disposiciones de otros proyectos de ley, considerando las condiciones también de la pequeña y mediana empresa. Actualmente el proyecto considera un esquema de transitoriedad que está propuesto a partir de una hipótesis de puesta en marcha, pero nosotras sabemos que es algo que debe ser conversado considerando la realidad de los distintos tamaños de la empresa. La transición puede jugar un rol fundamental. En esa conversación, los aportes en el primer año, de acuerdo a los transitorios actualmente planteados, solo llegarán al sector empleador que hoy no está obligado. Por lo tanto, los servicios de la oferta pública, si se aprobara la norma que quita la prohibición de cumplir el derecho a la cuna con esas vacantes que ahora sabemos que están disponibles, también puede ser una facilidad, pero es una conversación que a nosotros también nos interesa abordar porque, por supuesto, que queremos que las empresas que tienen menos de 20 trabajadoras sean parte exitosa de este proceso. Voy a ofrecer, y le voy a pedir la deferencia que escuchemos en un tiempo acotado a las ambas expositoras. Partamos por usted, profesora, que está acá en la sala. Sí. Gracias, presidente. Yo entiendo que la pregunta se refiere principalmente a estudios. Desde Corporación Humanas nos comprometemos a enviar algunas cifras y más detalles de las recomendaciones técnicas a Chile y queremos destacar la importancia de avanzar en este proyecto a pesar de que pueden haber algunos detalles que deban discutirse, ya que consideramos que efectivamente es un avance importante en la no discriminación laboral hacia las mujeres y avanzar hacia una sociedad de cuidados. Eso, gracias. La señora Carla Varas, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias también por las preguntas interesantes. Yo creo que lamentablemente este patrón cultural de que las mujeres tenemos asignado ese rol de cuidado es persistente. Antes de la ley de conciliación, la ley 21.645, habían tímidos pasos de la legislación laboral chilena en conferirle al padre un rol más protagónico en el cuidado. Está, por ejemplo, el permiso postnatal parental y las cifras que entrega la Superintendencia de Seguridad Social es que solo el 0,22% de los hombres toma semanas de ese postnatal parental, entonces es marginal. Con la ley de conciliación, que efectivamente da un paso importante en corresponsabilidad, también está el riesgo de que sean mayoritariamente las mujeres trabajadoras las que pidan teletrabajo con fines de cuidado. En España, el modelo chileno es muy similar al modelo español en relación con el teletrabajo como medida de cuidado, está ese problema. Está el problema de que estas opciones de común acuerdo suelen seguir perpetuando de que sean las mujeres las que tomen ese derecho. Y en el tema del costo, claro, es efectivo de que la cotización es para todas las empresas por igual, y en ese sentido no hay diferencia, pero ese es un aporte.
el Fondo Solidario es un aporte al costo que eventualmente tenga la sala cuna o el jardín infantil, y la empresa que finalmente tendrá que, a la cual se le va a hacer exigible el derecho a sala cuna, tiene que asumir ese diferencial. Ahí también hay un debate respecto de la suficiencia de ese aporte, porque como bien también se daba ahora en el debate, también uno como mujer, y bueno, la familia, ojalá no solo las mujeres, padre y madre, cuando toman esta decisión, la toman también pensando en la calidad del lugar al cual yo voy a llevar a mi hijo pequeño, más allá de las enfermedades, que puede ser un dato. Yo creo que lo más importante es sentirnos seguras de que nuestros hijos van a estar bien. Entonces, efectivamente hay una oferta pública, como se dan cuenta en los datos, pero yo creo que eso requiere un análisis más a fondo. Y respecto de las percepciones, si esto en los hombres ha ido cambiando, el último estudio que conozco es esa radiografía del hombre cero y es catastrófico. O sea, los hombres asumen cero responsabilidades en el cuidado de los hijos e hijas. No solo en el cuidado de la alimentación, bañarlos, sino que también en acompañarlos en los estudios. Entonces, todo eso sigue siendo una carga para las madres trabajadoras que implica que una vez que uno termina su carga de trabajo laboral, llega a la casa a asumir la carga de trabajos de cuidados. Entonces, creo que es importante que esto vaya acompañado de políticas de sensibilización y, bueno, no sé cómo estarán las voluntades, pero incorporar quizás obligaciones a las empresas en materia de tener una política interna en materia de conciliación y corresponsabilidad. Eso. Muchas gracias. Señora Carla, dejo la posibilidad abierta que usted, si quisiera, lo mismo para usted, si pudieran hacer llegar algunas opiniones por escrito, créanme que nos ayuda muchísimo. Y lo otro, decir que Sí, tenemos que sí, hacer una transformación respecto a nuestras conductas que tienen bastantes siglos y hay que seguir, insistir, si tenemos la convicción de esto, tenemos que persistir hasta que logremos esa transformación que es un poco más larguita. así es. Muchas Muchas gracias. gracias. Habiéndose cumplido el propósito para el cual invitamos a esta reunión, esta se levanta.